Este episodio de Camino a Sion está patrocinado por Angel Partners. Angel Partners, comprometidos con los programas, servicios y tecnologías que apoyan los valores familiares y el aprendizaje permanente. Camino a Sion. Viajes a través de la historia de la Iglesia. ¿Saben? Cuando pienso en la costa norte de Oahu, lo primero que viene a mi mente son las grandes olas y surfistas. Pero mucho antes de que este lugar fuera famoso por el surf, la iglesia compró tierra aquí en Laie para refugio de los miembros. En tiempos antiguos, toda esta área era considerada Po'ohanoa, que significa lugar de refugio. Me imagino entonces que en 1865 era algo normal para los miembros de Hawái venir aquí y buscar seguridad y refugio. Así que en esta etapa de mi viaje quiero averiguar más de la iglesia en Laie. ¿Por cuáles situaciones pasaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sacrificaron? Estoy realmente ansiosa por averiguar más. En este episodio de Camino a Sion, Hawái, continuaré aprendiendo sobre la historia de la iglesia en Hawái, empezando donde terminé el episodio anterior, justo después de los inicios de la obra misional de 1850 a 1864. Empezaré con la historia del establecimiento en la isla de Oahu en 1865 y seguiré los retos y los logros que los miembros tuvieron y terminaré con el 50 aniversario de la iglesia en Hawái en los años 1900. Camino a Sion. Hawái, parte 2. Es 1865 y la iglesia había comprado tierras ahora en Laie para los miembros. Y cuando llegan aquí a Playa Ponderosa, la cual es nombrada así por su significado en inglés, ya que las olas arremeten fuerte en estas costas y la hacen perfecta para los surfistas. Así que antes de empezar mi viaje, contacté a un historiador local llamado Ismael Segner, o Tío Ish de cariño. Él ha venido hoy conmigo a la playa y aquí sentados tendremos una plática acerca de Laie antes de que los miembros llegaran. Tengo una pregunta. ¿Dije Po'ohanoa correctamente? No, bueno, de hecho es Po'ohonua, Honua. porque Po'ohanoa cambia completamente el significado. Así es, así es. Pero Po'ohonua fue un área muy grande que se utilizó como refugio. Si desde antes de que los miembros de la iglesia llegaran a ese lugar ya era un refugio, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que si alguien cometió un crimen puede venir aquí y cumplir su sentencia? ¿Qué significa esto? Básicamente vivías en los días de ojo por ojo y diente por diente y justicia inmediata. Así que si hacías algo, boom, los resultados eran inmediatos. Ahora, si había circunstancias mitigantes, ibas a Po'ohonua, que era un lugar seguro. Y ahí podrías tener un ponopono, o podías hablarlo, intentar corregirlo, podías ver si fue una situación en defensa propia. Oh, Y en ese caso se le permitía a la persona regresar y vivir en la comunidad. claro. Pero sin el Po'ohonua, alguien hubiera podido venir y vengarse. Ajá. Además, si hubiera o si habían guerras, ambos bandos podían tomar sus mujeres y niños al Po'ohonua. Y ahí las mujeres y los niños podían estar a salvo sin importar los resultados de la guerra Ya veo. o la batalla, porque eso era crítico. Así que los Po'ohonuas eran muy, muy importantes y cada isla los tenía. Ya veo, claro. Un Po'ohonua podía ser un área, una roca o una persona. Tú podrías ser un Po'ohonua. Un jefe de tribu podría ser un Po'ohonua. ¿Me podría describir la IE cuando los miembros de la iglesia llegaron? En 1500 teníamos un rey llamado, más bien un jefe de la isla de nombre Maili Kukahi. Ajá. Él dividió la isla de Oahu en 6 secciones, Ok. una de las cuales es el Moku de Kolaoloa, que es una sección de las montañas que ves allí. Y dentro de cada ok, Moku bien. hay también una sección más pequeña que se llama Aho Opua'a, que es la sección que va desde las montañas hasta este mar.
Y ya de veo. ahí se abre en forma de abanico. La IE era un ajo o pua, o sea que la intención de cada ajo o pua era ser autosuficiente. Ya veo. Algo interesante era el hecho de, como mencionabas, que la iglesia compró la IE. Eso era bastante inusual en la iglesia porque no acostumbraba a comprar tierras. Y que la iglesia comprara en aquel tiempo fue algo realmente sorprendente. Y es algo extraordinario en la historia de la iglesia. ¿Me podría decir cómo lograron reunir los fondos para comprar la tierra? Curiosamente, yo tuve la oportunidad de leer el diario de Francis A. Hammond, gracias a su nieta, quien estaba en mi barrio cuando yo era obispo. ¿De verdad? Y él va donde Brigham Young y le dice, hemos encontrado este terreno en la IE que está disponible. Piden $14,000 por él, pero no tenemos los $14,000. Y él le respondió, ya sabía de esto, aquí tiene $7,000 y le dio una bolsa con dinero. Así que puso la responsabilidad sobre él. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo, si tú tenías una pieza de oro de $5, te podían matar por eso. $7,000. Y él andaba caminando con $7,000. Pero regresan aquí y están subastando la tierra. Y ellos la compran y venden partes de ella, especialmente las que están en la playa. Ajá. Y después, con el equipo del rancho, lograron comprar el resto de la tierra para que los miembros pudieran venir. Ya veo. Los miembros ya habían estado en la isla de Lanai y Sí. después se fueron a la IE. Sí. Debemos entender que decirle a los miembros ir a la IE era como si los pioneros le preguntaran a Brigham Young, ¿estás seguro de ese sitio? Sí. Nadie más quiere venir a este lugar, es árido, sofocante, incompletamente miserable. Y después él le responde, esta es la visión, este es el lugar. ¿Los miembros aquí estaban pasando por las mismas cosas que los miembros de Utah pasaban? Sí, piensan que esto es un error por completo. Entiendo. Y si echas un vistazo a la historia de aquel tiempo, esto era un desierto. Entonces termina siendo el lugar correcto cuando lleguen a aquel puerto, ¿verdad? Sí, a ese muelle. Así que llegan y piensan que esta es una tierra desértica, pero al establecer el campamento, esta les resulta ser bastante fértil y productiva, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Esto ya se sabía desde antes, pero la población promedio de este lado era de solo cerca de 200 personas, las cuales vivían en el primer Aljoa, el cual pertenecía a un rey llamado William Charles. Debemos tener en cuenta que muchos de los miembros que vinieron aquí se decían que eran del linaje de Efraín. Así que ellos decían, bueno, si usted dice que es aquí donde debemos estar, aquí nos quedaremos. Claro, Pero no claro. entendemos cómo este pueda ser el lugar. Es bueno saber eso. Eso era lo que necesitaba saber para continuar mi búsqueda. Saber que esta tierra terminó siendo un sitio fértil donde ellos lograron realmente prosperar. Una vez establecido la IE como el sitio oficial para el recogimiento de los miembros de las islas hawaianas, hubo muchos que querían establecerse aquí, pero existían límites de cuánta gente esta tierra podía tolerar, así que tenían que encontrar una fuente de ingresos que crear empleos. Finalmente, la iglesia decidió establecer una plantación de caña de azúcar en la IE. Bueno, tío Ish fue fenomenal. Es un hombre muy pintoresco y brillante. Realmente me toca conocer a las personas más simpáticas aquí. Y hablando de personas simpáticas, me puse en contacto con un hombre llamado Riley Moppet, quien es un historiador de BYU Hawaii, y ahí está. Él me hablará un poco más de los tiempos de la plantación. Aloha y bienvenida Aloha. a la IE. Gracias. No pudieron haber escogido un sitio más panorámico. Qué lugar tan precioso. Es totalmente impresionante. Bueno, tengo algunas preguntas. He aprendido un poco acerca de los tiempos antiguos de la IE, pero tengo unas preguntas en cuanto a la época de la plantación. Escuché que usted es la mejor persona para informarme acerca de esa época. Estoy lista. Bien, los misioneros arribaron aquí en 1865, después que la iglesia había comprado el ajo puá de la IE y lo había destinado a ser otro lugar de recogimiento. Los primeros misioneros desembarcaron en Ponderosa Ajá. y vinieron aquí. El complejo misional estaba ubicado justo ahí donde están esos dos pinos araucaria. Oh, ok. Cuando la iglesia compró esto, teníamos 600 acres e incluía cerca de 5 kilómetros y medio de costa, y los límites iban desde la base hasta la punta.
la punta de la montaña. Oh. Y esto les permitió a los nativos hawaianos el acceso a todos los recursos ecológicos de las zonas de ¿Y aquí. contaban con arroyos? Había arroyos que bajaban aquí y había manantiales aquí abajo. En la cuenca detrás de esta colina era donde la mayoría de los hawaianos vivían. Oh, de verdad. Si mira las fotografías más antiguas de lo que ahora es la IE, Ujú. verá que esta era estéril. De hecho, diarios de esa época cuentan que había una vieja casa de misión allá y que se podía ver hasta la playa Ponderosa. Al organizar el lugar de reunión, los misioneros invitaron a miembros de otras islas a incorporarse. Entonces hubo mucha gente que empezó a venir. Así es, cuando los misioneros llegaron aquí había cerca de 30 personas en el grupo. Algunos se quedaron aquí y otros fueron a predicar a otras islas. Pero ya había aquí entre 200 y 250 hawaianos originalmente, y varios de ellos ya eran miembros. Ujú. En el transcurso de varios años se incorporaron 200 más, Wow. provenientes de otras islas, así que rápidamente nos volvimos la mayoría. Era bastante gente. ¿Y cómo fue que tanta gente se pudo mantener? Algo tenían que hacer para alimentar a sus familias. Claro, y ese fue el problema principal. Puede invitar a gente a unirse, Así es. pero debe de proveer trabajo para que la gente subsista. Así es. Así que los misioneros se preguntaron, ¿qué podemos hacer para crear empleos que mantengan a la gente que vive aquí dentro de las normas del Evangelio? Así que consideraron diferentes cultivos. Había cítricos, algodón, incluso café y cava. Ujú. Pero pronto decidieron que el azúcar era la más lucrativa. Claro. Ese era el cultivo principal en las demás islas. Así que comenzaron la plantación de azúcar aquí. Cuando empezaron la plantación, ¿cómo fue el proceso de comenzar una plantación? Bueno, tú plantas la caña de azúcar. Los hawaianos la llamaban kou. Y al otro lado de la colina, la que no podemos ver ahora, ellos construyeron un molino, Ujú. impulsado por mulas, el cual molía la caña y extraía el jugo, y que después era enviado en forma de melaza o azúcar de caña al puerto donde viste el embarcadero. Hubo con esto mucho trabajo, se crearon muchos empleos. Sí, y la plantación de la IE era algo singular, por la relación que había entre la iglesia, los misioneros y los miembros hawaianos. Los capataces de la plantación la veían más como una cooperación que como un sistema para producir dinero, la cual tenía sus costos. Esta plantación fue la primera en Hawái con la idea de darle el mismo salario a las mujeres que a los hombres. Wow. Eso, por supuesto, fue algo revolucionario. Y en vez de contratar a gente para trabajar largas jornadas de trabajo, lograron organizarlo de manera que la gente venía y trabajaba solo cuando la plantación necesitaba trabajo. No era algo constante, y algo más que era único y que ayudó a preservar el estilo de vida hawaiano fue que todos los trabajadores no solo no trabajaban los domingos para asistir a la capilla, Ujú. sino que tampoco trabajaban los sábados para poder trabajar en sus jardines Oh, y sus siembras de malanga. 5 días de trabajo a la semana. Correcto. Y la malanga era su sustento. Así que permitir eso hizo que su vida aquí fuera como la de la antigua Hawái e hizo a todos muy felices, Ujú. excepto que algunas veces afectaba el proceso de la plantación. Pero el propósito aquí era realmente formar a los miembros, trabajar con ellos y enseñarles cómo vivir los principios del Evangelio. He leído un poco acerca de, y corríjame si me equivoco, de la realeza que notó el éxito de este lugar. ¿Me puede contar un poco más acerca de esto? Así es. Éramos algo así como el modelo para la monarquía en aquellos días en cuanto como una comunidad hawaiana podía florecer a pesar de todos los problemas. Y el rey Kalakaua empezó a visitar regularmente este sitio junto a la reina Kapiolani y comentaba acerca del número de niños, la salud de la gente, su vitalidad y felicidad. Ujú. También la reina Liliuokalani visitaba este lugar regularmente y hablaba de la realeza. Oh, Este era un lugar donde se podían alejar de todo. La IE era una comunidad que preservaba las tradiciones y talentos culturales como los cantos y el hula. Así que venían aquí para alejarse del estrés de la capital en Honolulu
y solo comían, cantaban y se relajaban. Así que bueno, debes visitar el Palacio Iolani y Washington Place y ver un poco más de la iglesia o la relación de la misión con la monarquía de Hawái en aquellos días. Listo, me encantaría ir. ¿En qué ciudad está? ¿Dónde queda? Justo pasando las montañas allá en Honolulu. Honolulu. Este es mi próximo destino, Honolulu. Muchas gracias. De nada. Si recuerdo correctamente, Hawái no fue anexado a los Estados Unidos hasta 1898 y hasta entonces había tenido una monarquía y los monarcas tenían un palacio real. Eso lo convierte en el único palacio real en todos los Estados Unidos. Es muy interesante. Ya se habrán dado cuenta que me encanta la historia, aunque no soy de ninguna manera una historiadora, pero tengo una brillante e ingeniosa historiadora que de hecho investiga por mí. Y tengo toda esa investigación justo aquí en mi amiga, la computadora. Y esto es grandioso porque me ha ayudado a tener algo de conocimiento de las cosas y también me ha ayudado a saber a dónde ir. Así que antes de entrar al palacio, me gustaría leer un poco más acerca de este para ir un poco más preparada. Entonces, dice aquí que se desarrolló una larga y amistosa relación entre la gente de la IE con muchos miembros de la Iglesia Real de Hawái. Esto fue debido, o en parte, al hecho de que Nahenu Kamehaukalani, prima primera de la reina Kaviolani, y su esposo eran miembros de la iglesia. En 1874, el rey Kalakaua visitó la IE y se maravilló de la salud y prosperidad de la gente, en especial de la cantidad de niños que había. De hecho, había más niños que en cualquier otra aldea de tamaño similar en las islas hawaianas. Esto era algo poco común debido a las enfermedades y la reducción del tamaño de las familias en las islas. La reina Kapiolani asistía a la Sociedad de Socorro en la IE y quedó tan impresionada que creó una organización del gobierno como la Sociedad de Socorro para asistir a los pobres del reino. Hoy en día aún hay restos de este lazo entre el reinado y los principios del Evangelio por todo el palacio, en especial en el escudo. Aquí vemos el escudo del reino. El escudo es un grupo de emblemas que son importantes y es algo así como el símbolo del Estado. Veo que dice algo en hawaiano en el estandarte. ¿Me puede decir lo que dice? Sí, dice Uamau Kea o Ka'aina y Kapono, que en español quiere decir la vida en la tierra es perpetuada en rectitud. Esa frase fue utilizada por primera vez por el rey Kamehameha III en la década de 1840, cuando regresó la soberanía al reino hawaiano. Mucha gente desconoce que fuimos parte del Imperio Británico por un corto tiempo. ¿De verdad? No sabía eso. Sí, así que en 1840 un barco inglés arribó y declaró las islas hawaianas como parte del Imperio Británico. Y cuando la reina Victoria se enteró, envió a otro almirante británico llamado Almirante Tomás a las islas a restaurar su soberanía al reino. Wow. Y en forma de agradecimiento por eso, el rey dio un discurso y dijo, la vida en la tierra es perpetuada en rectitud. Oh. Y mandó a colgar un retrato del almirante británico en el comedor del palacio. El rey Kalakaua regresaba seguido a la IE. De hecho, asistió a la colocación de la primera piedra y a la posterior dedicación de la capilla en Ehimolele en 1883, el edificio más grande de ese tipo en Hawái en esa época. Cuando el rey Kalakaua murió en 1891, la reina Liliuokalani, quien también era amiga de la iglesia, heredó el trono. Ella visitó la IE e incluyó servicios dominicales en el palacio desde 1892 hasta 1893,
cuando fue depuesta y tuvo que vivir cerca de Washington Place en arresto domiciliario. Stuart es excelente, muy informado. Y el palacio es hermoso. Pero ahora me gustaría visitar el Washington Place al otro lado de la calle, que es el antiguo hogar de la reina de Hawái. Leí un poco acerca de ella y, de hecho, se bautizó en 1906, pero no era activa en la iglesia. Ella también se unió a otras iglesias, lo cual me dice que era una persona muy espiritual e interesada en la religión. También leí que hay un libro de Mormón de 1906 que se le regaló a la reina cuando cumplió 69 años y que tiene una inscripción interesante en su interior. Entonces voy a ir allá y veré si logro encontrar el libro de Mormón y, claro, si me permiten leerlo. Encontramos el libro de Mormón y estoy muy emocionada por leer la inscripción, así que espero leerla bien. Dice, a su majestad la reina Liliuokalani, Kanani, Honolulu, 2 de septiembre de 1907. Un feliz y próspero cumpleaños a su majestad la reina Liliuokalani. Que Dios la bendiga con salud y fortaleza. Esa es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Elder Abraham Fernández. Honolulu, 2 de septiembre de 1907. Qué hermoso es ver esto. Estoy muy contenta por haber logrado ver ese libro de Mormón. Y ahora es tiempo de regresar a los miembros de la iglesia en Laie. Bien, dice aquí que a pesar del éxito obtenido en la plantación, la antigua Laie era descrita a menudo como árida y desolada. Cuando Joseph F. Smith llegó a Hawái en 1880, buscando asilo de la persecución de Utah debido a la poligamia, encontró a muchos miembros en Laie desanimados y sufriendo por la falta de agua y una seria plaga en el cultivo de calo. Algunos, inclusive, pensaban en irse. Después de escuchar a la gente, se levantó y dijo, «Mis hermanos y hermanas, no se vayan de esta tierra, porque ha sido escogida por el Señor como un lugar de recogimiento para los miembros en Hawái. Seamos pacientes, porque el día vendrá en que esta tierra será hermosa. Agua brotará en abundancia y sobre la tierra estéril que hoy ven, los santos construirán hogares, malanga será plantada, por lo tanto no dudemos. Trabajemos con paciencia, continuemos, seamos firmes, obedezcamos los mandamientos y recibiremos grandes bendiciones espirituales y temporales de las que ahora disfrutamos o hemos recibido en el pasado». Después de soportar muchas pruebas, los miembros de Laie eventualmente vieron realizarse estas palabras proféticas y vieron cómo Laie se convirtió en un lugar de refugio y de recogimiento, como otros lugares en la historia de la iglesia. Otra razón por la que los líderes de la iglesia establecieron estos sitios de recogimiento era para separar y proteger a los miembros contra el mundo exterior. Por supuesto que nunca lograrían ser inmunes de las fuerzas exteriores. A finales del siglo XIX, la enfermedad de Hansen, mejor conocida como lepra, azotó las islas hawaianas e invadió toda aldea, incluyendo a los miembros en Laie.
Entonces, la ley intervino y decidió reubicar a estas personas, sacarlas de sus hogares y, junto a sus familias, llevarlas a un sitio remoto y así evitar otro brote. Este lugar terminó siendo Kalaupapa, ubicado en una península remota en la isla de Molokai, que es a donde me dirijo ahora. La única manera de llegar a Kalaupapa es caminando, volando o en mula. Y como tengo la opción, escogí las mulas. El viaje en mula comienza en lo alto de Molokai temprano en la mañana, donde se presentan a los compañeros de viaje y a su mula, por supuesto. Entonces, uno comienza la senda de 25 kilómetros, pasando 26 terribles curvas que te llevan a la orilla de un gran barranco de más de 600 metros de altura. Frecuentemente se nos recuerda confiar en nuestra mula y relajarnos y disfrutar las hermosas vistas. Antes de iniciar este viaje, sería bueno estirarse un poco. Al final del día vamos a terminar adoloridos, se los garantizo. Y casi todo es de bajada, así que estiremos las piernas y a relajarnos. Una vez al pie de la montaña, Viajes Damon nos recoge y nos lleva alrededor de la península en sus camiones renovados. Nombrado en honor al cura católico belga que sirvió sin descanso a los pacientes de Kalaupapa desde sus inicios. El recorrido ayuda a entender un poco mejor la conmovedora historia de la colonia. Al paso de los años, los pacientes crearon su propia comunidad y encontraron maneras de adaptarse a la vida en la remota isla. A medida que avanza el recorrido, se pueden observar aún instrumentos adaptados para asistir la movilidad y destreza de los pacientes. Todas las iglesias de Kalaupapa cooperaron y se apoyaron mutuamente. Decían que el pesar físico y emocional traído por la lepra ablandó corazones y ayudó a superar las divisiones que de otra manera hubieran existido. Algunos pacientes miembros de la iglesia incluso expresaron estar agradecidos por venir a Kalaupapa, ya que de no haber sido por esas condiciones no hubieran conocido el Evangelio. Sentían que sus experiencias aquí les ayudaron a acercarse a Dios. Al final, uno no puede evitar conmoverse por las historias de los que vivieron y murieron en este trágico y pacífico lugar. En los inicios, se traía a este mismo puerto de Kalaupapa a aquellos que fueron infectados por la enfermedad de Hansen, llamada también lepra, para vivir el resto de sus días. Los barcos que llegaban ni siquiera se acercaban a la orilla, los bajaban y los hacían nadar. Si el clima lo permitía, los barcos los traían hasta la orilla con sus pertenencias. También, si la persona no quería bajarse del barco, que era bastante común, se le lanzaba al agua y se le obligaba a nadar por sus vidas. Algunos se ahogaban y otros lograban llegar. Y pensando un poco en eso, no me puedo imaginar lo aterrador que debió haber sido. No solo tener que sufrir de una devastadora enfermedad, pero además ser llevado al exilio, donde se les privaba de sus hogares, familia y amigos, y vivían con otros en las mismas condiciones. La lepra afectó también a muchos en la IE, incluyendo al importante Jonathan Anapela. Su esposa contrajo la enfermedad y fue traída aquí, a Kalaupapa, en 1873, a vivir durante toda su vida. Por esto mismo, el gobierno ofreció a la gente la oportunidad de divorcio. Y por el gran amor que él sentía por ella,
Jonathan Anapela optó por venir aquí a Kaloapapa y cuidar de ella, o ser su kokoa. Eso es para mí una de las historias más hermosas que he leído y me hace pensar mucho en mi propio esposo y cuánto lo amo y hasta dónde nos puede llevar el amor. Es sobrecogedor, pero Napela logró hacer muchos cambios positivos en este lugar. Él sirvió como primer presidente de Rama y se mantuvo como un importante líder del sacerdocio por el resto de sus días aquí, en Kaloapapa. E irónicamente, él contrajo la enfermedad también y falleció antes que Kitty lo hiciera. Es una área muy hermosa, pero a la vez un lugar trágico. Es una mezcla de emociones cuando se está aquí. Y también pensando en los líderes de la iglesia, llamé de antemano y concerté una cita con una persona maravillosa, el hermano Roy, quien es un exobispo de aquí, de la isla de Molokai. Y tengo un par de preguntas para él. Me gustaría que me explicara un poco más de toda esa experiencia aquí. Así que allá voy. Hola, Hola, ¿este es el ¿cómo hermano está? Roy? Oh, Qué bien. mucho gusto en conocerlo. Igualmente. Vi muchas iglesias hoy. Me gustaría poder ver esta. ¿Podría mostrármela? Oh, vayamos adentro. Qué bien, salgamos de este calor. Bueno, aquí estamos. Qué linda capillita. Tengo muchas preguntas y sé que usted es una buena fuente de información. En la iglesia, en esta área, obviamente uno llega y siente este espíritu increíble. Y sé algo de que había dos ramas, una en Kaloapapa y la otra en... Kawahu. Sí, gracias, no quería Bueno. pronunciarla mal. Esta es la rama Kalaupapa y yo serví como obispo del barrio Ho'oleo. Y en aquel tiempo la rama Kalaupapa era una rama de nuestro barrio. Entonces las combinaron después de un tiempo, ¿correcto? ¿Los juntaron? Así es. Nosotros éramos responsables de la rama. Cuando serví como obispo, e incluso desde antes, enviábamos a poseedores del sacerdocio por el sendero. Generalmente caminaban con un ¿A compañero caminar el menor. sendero que yo tomé? A ¿El que caminar subí ese en burro? sendero, sí. ¿En serio? Cargando sus pequeñas mochilas y en ropa de domingo, caminando sendero abajo. Una vez por semana, de bajada y de Cada subida. domingo. Caminaban sendero abajo con sus compañeros menores, acomodaban la mesa sacramental, preparaban el salón y los miembros venían y tenían la reunión sacramental. Wow, eso es una obra de amor. Una verdadera obra de amor. Es increíble. Bueno, noté algo cuando entramos aquí. Hay un baño para los visitantes y un baño para pacientes. Y hay también dos podios ahí. ¿Por qué es eso? En esos tiempos, la ley decía que en todo lugar público o iglesias, los pacientes que residían ahí debían tener sus propias instalaciones. Así que un sanitario debía ser para los visitantes y en el otro lado el de los pacientes. Es similar con el altar. Y esa era una manera de asegurarse de que la gente que venía a dirigir las reuniones no contrajera la enfermedad. Esto me hace reflexionar. Es muy triste. Estaba pensando en la época de Napela. ¿Estas personas podían recibir visitas? ¿Sus familias los podían ver? ¿Tenían algún apoyo además de ellos mismos? Muchos años atrás, cuando los enviaban aquí, tenían un periodo de 2 años en los cuales no podían recibir ninguna visita. Pero después tenían un sistema en que las personas podían entrar y visitar a su familia, pero era muy estricto. Ellos eran responsables de enviar poseedores del sacerdocio los domingos y hacer la orientación familiar, visitar los hospitales y dirigir las reuniones de la Santa Cena. Inicialmente, cuando aprendí acerca de esto, era una cosa tan triste. Era tan triste oír acerca de esta historia del área desde su inicio.
Y cuando oigo acerca de esta pequeña rama que se ha mantenido, me da un sentimiento de esperanza. ¿Sabe qué es lo que el Evangelio hace y debe hacer? Darte esperanza y yo puedo sentirlo aquí. Pues he encontrado que estas eran las personas más felices del ¿En mundo. serio? ¿Cómo? Eso es algo que yo aún me pregunto. Estas personas eran un pueblo feliz, estaban contentos con lo que tenían, siempre agradecidos con el Señor y alabando por sus vidas, lo cual a veces no entiendo. Wow. Sí, es como todos deberíamos vivir, Así ¿no? es. Bien, tengo una pregunta. ¿Qué es ese edificio allí? Aquel edificio es un salón cultural. El salón cultural, esta es una capilla de la rama. Y el salón cultural era donde tenían fiestas Ajá. y actividades y eventos comunitarios. Entonces, ¿vamos a verla? Claro, podemos ir ahora. ¡Qué bien! Vamos a ver. Bien, estoy aquí mirando por dentro de este salón cultural y pienso, bien, piensa en tu propio salón cultural. Y pienso en fiestas del barrio, música, vóley, baloncesto y otras cosas. Cuando tienes la enfermedad de Hansen, ¿qué haces para celebrar con tus amigos y familia como miembros de la iglesia? Bueno, lo primordial aquí era la actitud del pueblo, de los miembros. Las visitas que les hacíamos les traían muchísima alegría, tanta alegría. También juegos de mesa, tenían espectáculos de talentos y varias otras actividades como Ajá. fiestas de Navidad. Parece que los jóvenes venían, ¿no? Vi el escudo de las mujeres jóvenes. Sí, claro. Enviamos los adultos solteros con los presbíteros y las laureles venían con sus líderes. Fueron momentos muy especiales. Los miembros aquí eran tan gratos por cualquier cosa que se les enviaba. Por eso el solo venir y visitar era suficiente Claro. para ellos. Bien, quería preguntarle algo acerca de este anciano aquí, el hermano Singh. Cuénteme algo más acerca de él. Oh, sí. El presidente Singh era el presidente de la rama de Kalaupapa. Y su esposa, hermana Singh, Mary Singh, y su perrito que se llamaba Tini. Ellos eran el núcleo de la fe de los miembros. Ellos eran muy generosos y serviciales. Limpiaban los jardines, la capilla y ayudaban mucho a la gente. Wow. Ellos siempre ayudaban. Y después que fallecieron, ¿qué pasó entonces? Después que fallecieron, teníamos pocas personas con el sacerdocio arónico, las cuales fallecieron también casi al mismo tiempo. Y algo interesante ocurrió. Cuando serví como obispo, la hermana Koleibel actuaba como si fuera nuestra presidente de rama, aunque era una mujer. Pero ella hacía de todo. Ella visitaba a los enfermos y a los pobres, me llamaba y daba reportes sobre los miembros. Ella empezó un programa de historia familiar, un programa de ¿En genealogía. serio? Ella llevaba a los miembros que estaban enfermos a Honolulu para ver al médico. Ella lo hacía todo. Al parecer es una mujer increíble. Sí, lo es. Su historia es conmovedora, Sí. ¿verdad? Me gustaría conocerla. ¿Dónde la puedo encontrar? Ella está en el hospital aquí. De verdad. Sería muy bueno si la visita. ¿Me dijo que está en Honolulu ahora? Sí, en Honolulu. Sí, en el hospital en Oahu. ¿Es cierto que ella tiene Alzheimer's? Hola, Kune. ¿Cómo está? ¿Me puedo sentar? Sí, no hay problema.
Estaba muy emocionada por conocerle. Por mucho tiempo, de hecho. Usted es muy famosa. Gracias. Estoy muy agradecida por dejarme venir y pasar un tiempo con usted. Sé que no se siente muy bien ahora, pero quería escuchar algo más de usted sobre el tiempo antes de que fuera enviada a Kalaupapa y también algo de su experiencia y de cómo era ser un miembro de la iglesia ahí. Estoy tan feliz de conocer a alguien que tuvo experiencias allá. Entonces, ¿me cuenta algo sobre el tiempo antes de Kalaupapa? ¿Qué pasó? Me enfermé cuando tenía 6 años, pero mi madre me escondió en casa Wow, hasta que tuve 8 años. 2 años. Sí, y después ella me llevó al hospital en Calijas. ¿Usted ya tenía los síntomas o ya mostraba indicios de lepra? Sí. Tenía una mancha blanca en el brazo y en la cara. Y pensamos que era una especie de eczema. Ujú. Pensábamos que no era nada, pero no tenía sensibilidad. Mi madre sabía que tenía la enfermedad y ella no quería que fuera. Pero después me dejaron salir. Sin embargo, cuando tenía 15 años volví al hospital. Y después de eso no volví más. Me marché para Kalaupapa y me quedé ahí. Y me casé. ¿Se casó? Mi esposo era un paciente también. ¿Cómo fue el quedarse, casarse y vivir ahí? Bueno, al principio nadie quiere quedarse y permanecer en la llamamos jaula ¿En o serio? prisión. Así que la mayoría de nosotros nos escapamos. Pero en realidad uno tiene que aceptarlo. Claro. No había otra opción. ¿Y todas las denominaciones allá se llevaban bien y trabajaban juntas? Sí, la Iglesia Católica era muy fuerte debido al padre Damián. Ellos tenían muchos miembros. Los protestantes tenían su congregación y nosotros éramos el grupo más pequeño. Entonces, la Iglesia Católica era la más grande. Sí, pero todos se respetaban mutuamente. Nadie quería perder a sus miembros y que se unieran a algún otro grupo. Aunque nadie se llevó a nadie de nuestro grupo, ya que éramos pocos. Todos nos llevábamos bien y cuando alguno tenía una actividad siempre nos Qué invitaban. bien, qué bien. Recuerdo que un día estaba haciendo la obra genealógica y tenía que buscar todos los nombres de Kalaupapa, ya que quería que todos se sellaran en el templo y hacer la obra por ellos. Así que Claro. teníamos 8.000 nombres, de hecho 9.000, de familiares fallecidos. Y el padre, bueno, en sí, los católicos mantienen buenos registros. Y recuerdo que le dije al padre Filiberto, me gustaría ver sus registros. Y él me dijo, ¿cómo sabe de los registros? Yo sé que están en la caja fuerte. Y él dijo, ¿cómo? Y yo le dije, el padre Gustavo me dijo que estaban ahí. Y me dijo, ¿y para qué los quieres? Y yo le dije, bueno, usted sabe que nosotros hacemos genealogía y todo eso. Así que usted solo le dijo para qué los quería. Sí, él es mi amigo. Y nos llevamos muy bien, pero él no estaba muy seguro de dejarme usarlos. Así ¿Está que bromeando? yo le dije, padre, vayamos a la iglesia. Y el joven encargado de los registros los estaba llenando. Él era de Nueva Zelanda. Ajá. Y entonces llevé al padre a la casa de la misión y le mostré lo que hacíamos. Y él me dijo, está bien. Así que regresamos a la iglesia, abrió la caja fuerte y me dio todo el paquete, así nada más. Oh, ¿en serio? Me lo dio y dijo, devuélvalos cuando Entonces, termine. ¿usted hizo la obra vicaria por toda Así esa fue, gente? por 7.500 personas. ¡Increíble! Usted es increíble. Esto es muy importante para mí, pero sabía que era la obra del Señor
y que tenía que Usted hacerlo. es increíble. No era casualidad que yo estuviera ahí. Claro. Tenía que hacerlo. También he escuchado cosas maravillosas acerca de usted, de que usted se encargó de la rama y la mantuvo firme cuando no había poseedores del sacerdocio y vivió allá haciendo eso. Cuénteme un poco más. Kunaupapa. El presidente de la rama era Jack Sing Kong Ujú. y su esposa era Mary. Ambos fueron como mis padres. Los niños los querían, pero yo los cuidaba. Jack tenía 91 años cuando murió. El presidente Singh me dijo que mi responsabilidad era cuidar de la iglesia mientras yo viviera y asegurarme de que las cosas estuvieran en orden. Eso me dijo. Así que cuando murió, yo limpiaba la capilla, enseñaba el sacerdocio, la sociedad de socorro y la escuela dominical, y dirigía los servicios cuando no había sacerdocio. Pero lo hacía para que la gente viniera. Preparábamos un himno, la primera oración, un discursante, y se escogía Es a uno de los increíble. miembros para que hablara. Así fue. Pero es nuestro evangelio, nuestra iglesia, y es verdadera. La gente necesita saber eso. Me subía al techo y gritaba lo importante que esto era, Sí, claro, pero nadie me supuesto. escuchaba, así que ahí me quedaba, porque el presidente Singh me dijo que era mi obligación hacer esto. Y ahora usted entiende por qué debía estar ahí. Sí, Tenía un entiendo, propósito, me lo han un dicho. gran propósito. Sí, así es. Pero yo amo a la iglesia, la amo, y lo más importante en mi vida es el evangelio. Usted es una verdadera inspiración para mí. Incluso desde su cama en el hospital, usted está trabajando y amando el Evangelio. Sí, yo amo el evangelio. Siento que he crecido mucho por solo conocerla. Gracias. Además de la lepra, había otra importante razón por la que los miembros se querían ir del lugar de recogimiento de la IE, y era por su deseo de ir al templo. Así que para ayudar a los miembros a gozar de las bendiciones que provienen de asistir al templo, los líderes en Lago Salado crearon otro lugar para los miembros de Hawái en un asentamiento llamado Iosepa, en el Valle Calavera, en Utah, en 1889. Así que hice una cita con el archivista e historiador de BYU Hawái, Matt Kester, y él me hablará un poco más acerca de lo que sucedió con los miembros en Utah. Así que estoy aquí esperando a Matt. Él me envió unas fotografías muy hermosas y tengo muchas preguntas. Espero que llegue pronto. Hola, ahí está. Mucho gusto conocerle. Gracias por venir. Aloha. Igualmente, gracias a usted. Muchas gracias. Ujú. Gracias por venir y reunirse conmigo. Sé que usted es un gran conocedor de la materia. Espero poder ser de ayuda. Acérquese un poco. Bueno, por lo que he leído, me preguntaba, ¿cuál fue la razón principal por la que se llevó a los miembros a Utah? ¿Por el templo? ¿Era esa la razón principal? Tuvo que haber habido otras razones, ¿correcto? Yo creo que sí. Creo que esa era la razón principal. Porque en aquel tiempo, si eras mormón, si eras miembro de la iglesia, simplemente te ibas a Utah. No era como hoy en día. Gran parte de ser mormón era el recogimiento. Así que había miembros viniendo de muchos lugares como Inglaterra y Alemania, y de donde se mandaban misioneros. Y los hawaianos, siendo fieles miembros de la iglesia, buscaban también ir a Utah. Querían ser parte de Así es, eso. correcto. Y el templo era algo que cuando se presentaba la oportunidad de ir, ibas. Porque era muy distante. Porque aún estaba muy distante y no había acceso a transporte en esa área hasta 1906 por tren. Ujú. Y entonces, en 1906, un viaje que duraba 3 días ahora duraba un día. ¿Y cómo se aceptó a la comunidad de miembros en Utah? No muy bien. La gente en Utah tenía ciertas ideas, basadas en diferencias raciales. La gente en Utah tenía sus ideas en cuanto a colores de razas y ciertamente tenían esas ideas sobre la gente del Pacífico.
Regularmente se imprimían noticias de Hawái y el Pacífico en los periódicos del lago Salado, y revisando estos y mirando a aquel tiempo, puedes ver el tipo de diferencias raciales que existían, y ciertamente eran jerárquicas. ¿Me puede decir por qué ir a Valle Calavera? No entiendo, no entiendo. Valle Calavera fue escogido en 1889 como el sitio para que los nativos hawaianos se establecieran. Los hawaianos ya tenían viviendo en Lago Salado desde 1874, así que para 1889 ya había entre 70 y 80 hawaianos viviendo en el Lago Salado y trabajando, y se vio la necesidad de reubicarlos fuera de la ciudad por varias razones. ¿Cómo cuáles? Creo que las dos razones más importantes fueron racismo, en el aspecto de que había diferencias ¿En culturales serio? y raciales, y esto no era muy aceptado en el Lago Salado. Y Bueno, yo he estado en Valle Calavera y ese lugar es un desierto. Me lo era. pregunto, ¿cómo tomas a miembros de Hawái y los colocas en una condición tan seca y árida y les pides que se desarrollen ahí? Era un sitio árido. Al inicio había un comité que se organizó para decidir si iban a reubicar a este grupo de hawaianos fuera de la ciudad. ¿Dónde sería este lugar? Es un sitio árido, pero hay también arroyos que alimentan el área y se puede plantar. Había muchas cosas que se sembraban en aquel tiempo ¿En en ese serio? lugar. Había muchos cultivos listos para cosechar, pero el mayor problema Ya veo. debió ser la distancia. Cuénteme un poco de las primeras experiencias que se vivieron al establecerse en esta tierra. El 28 de agosto de 1889 fue cuando los primeros 48 o 50 habitantes arribaron a Valle Calavera, y hasta 1900 era todavía muy difícil vivir en ese sitio. Seguro. La colonia se estableció en 1889 y para 1917 casi todos ya se habían ido. Y en 1915 se dio la noticia de que se construiría un templo en la IE, lo que hizo que regresaran. Sí, fue esa noticia la que hizo que la mayoría de la gente que vivía ahí decidiera regresar. La razón principal era asistir al templo, y Joseph F. Smith entonces anunció la construcción del templo en Hawái. Y aún así fue una decisión difícil. Se quedaron algunos ¿Se pocos, quedaron? pero la mayoría de la gente Ujú. se fue. Aunque la partida fue difícil, el tener que abandonar una comunidad en la que trabajaron 28 Claro, años para claro que crearla sí. fue un verdadero cambio. Cuénteme un poco más de la celebración que se lleva a cabo. Ajá, el Día de ¿Es los en el Día de los Veteranos, cada año. Veteranos? Yo soy de Utah y ni siquiera conocía de esa Sí, cada año, celebración. el mismo día. Todo esto está basado en el trabajo que lleva a cabo la Sociedad de Historia IOSEPA, la cual se ha encargado de toda la preservación y restauración de aquel sitio y pone un monumento y restaura el cementerio. Hoy en día hay ya un pabellón, un monumento y su celebración anual. Y hay también muchos descendientes de los primeros colonos que asisten y que visitan los restos de sus ancestros. Y esto hace de este lugar un sitio extremadamente sagrado. Así que para el año 1900, ya de regreso en las islas, las cosas empezaron a mejorar para los miembros. La profecía de Joseph F. Smith finalmente se cumplía y las aguas empezaban a emanar para los miembros. También era el 50 aniversario de la iglesia en Hawái. Y los miembros de la iglesia se mantenían ocupados por meses preparando la celebración del aniversario con reuniones y presentaciones en todas las islas. Pero el centro de atención estaba aquí en Honolulu, en el Teatro Orfeo. De hecho, el Teatro Orfeo se quemó en 1910, pero el Teatro Hawái, justo detrás de mí, supuestamente luce similar. Y fue restaurado en 1996 y escuché que es realmente una delicia para la vista. Así que, en vista de que me gusta el teatro, iré a echarle un vistazo. Durante la celebración,
Los miembros estaban muy sorprendidos y complacidos de que el elder George Concannon regresara inesperadamente para la celebración y le hablara a la gente de Hawái después de muchos años de ausencia. Pero él era solamente un representante de los cerca de 300 misioneros que sirvieron al lado de sus hermanos y hermanas hawaianos durante esos primeros 50 años de la misión. Sentándome aquí, en este hermoso teatro restaurado, y viendo el detalle y cuidado tomado para restaurarlo a lo que era antes, no puedo evitar pensar en mi viaje y aprendizaje de la historia de la iglesia aquí en las islas hawaianas. Es como sumergirme en un guión desconocido, sin saber qué esperar, experimentando gran adversidad, incluso derrotas, dirían algunos, y también tragedias. Pero teniendo esperanza, las cosas cambian y la gente empieza a celebrar y a mirar hacia futuros resultados, como un teatro viejo que se restaura y después mira hacia futuras presentaciones y lo que esto conlleva. En el próximo episodio de Camino a Sion, Hawái, aprenderé acerca de la expansión de la plantación de la IE hasta convertirse en una próspera comunidad y un centro de aprendizaje, incluyendo el campus de la reconocida Universidad Brigham Young, el Centro Cultural Polinesio y, por supuesto, el Templo Mormón. Aprenderé también acerca del crecimiento de la iglesia en las demás islas, como Maui, y del papel esencial que el Tabernáculo de Honolulu ha jugado en la historia local. Acompáñennos. Este episodio de Camino a Sion está patrocinado por Angel Partners. Angel Partners, comprometidos con los programas, servicios y tecnologías que apoyan los valores familiares y el aprendizaje personal.